estado junto a mí desde el principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer en este día podernos dirigir a cada uno de ustedes allá en sus hogares, en sus familias, quizá algunos trabajando, y lo importante de todo esto es poder escuchar la palabra de Dios, podernos conectar con Dios, con el Señor, con el dueño de nuestra vida. En esta mañana yo quiero invitarles para que vayamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo 4, y vamos a mirar del versículo 3 al versículo 7. Mi tema que quiero tratar en este día es restaurar relaciones fragmentadas. Quizá en este momento son algunas situaciones muy adversas que se puede notar en las familias, en las personas, el tener relaciones quebrantadas. Las relaciones destruidas se dan en todos los campos, en todas las culturas, etnias, estratos sociales. La primera institución que Dios creó fue la familia, siempre lo he dicho, y es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y Dios creó a la familia para estar en coinonía. De pronto en la familia es donde más nos ofendemos, donde más faltamos al respeto, pero es donde primeramente se debe de practicar el perdón. Esa palabra que de pronto no es fácil pronunciarla. Se pronuncia muy fácil la palabra amor, pero perdón no se pronuncia fácil y es muy importante esta palabra. Los padres son los maestros, son los formadores de las relaciones interpersonales, de tener buenas relaciones en la familia, en el hogar. Ellos forman los principios, ellos forman los valores en sus hijos, en su generación, para que esto se pueda transmitir, como dice la palabra, de generación en generación. Bien, Génesis capítulo 4, verso 3 al 7 dice así. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. La primera parte que quiero mencionar es una familia fragmentada. Aquí vamos a mirar algunas cosas que se hicieron y que a Dios no le agradaron. Esta historia nos cuenta, recordemos que Adán y Eva el Señor los había echado del huerto del Edén, y entonces ahora se encontraban en el campo y cada uno tenía su propio oficio. Dos hermanos, el uno era el mayor, dice que era labrador de la tierra, y el menor era pastor de ovejas. Entonces cada uno tenía su profesión. Pero andando el tiempo, y por supuesto que sus padres seguramente que le habían enseñado y que ellos podían ver en sus padres, que se le llevaban ofrendas a Dios. Entonces ellos tomaron
llegó el día, por eso dice que andando el tiempo, eso da a entender de que ya estaban adolescentes o jóvenes, entonces ellos también trajeron cada uno sus ofrendas a Dios. Y cada uno trajo de lo que cosechaba, de lo que tenía. Abel trajo de los corderos, de las ovejas, y Caín trajo de los frutos de la tierra. Seguramente que también trajo buenos frutos, no fue que escogió los más malos, sino que trajo buenos frutos. Pero hay un dato interesante acá, y es que es bueno que nosotros pensemos qué fue, por qué o de qué manera o por qué fue que se dio esto que menciona la Biblia en estos versículos. Ocurre que Dios, la Biblia dice que nada en la tierra se queda oculto. Todo está descubierto ante los ojos de Dios. También dice que Dios mira el corazón. Allá en Samuel dice que Él no mira como nosotros. Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor mira el corazón. El salmista David dice que nuestro corazón está desnudo ante la presencia de Dios. Él sí sabe lo que estamos, aún lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y lo que vamos a hacer. Pues estas ofrendas que ellos trajeron a la presencia del Señor fue el dispositivo para mostrar lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Nadie en la tierra es transparente, ni tampoco llevamos un letrero acá que diga este es santo y aquel es malo. No, eso lo conoce Dios. Y claro, nosotros también sabemos un poco de esto. Vale la pena aquí hacer una pregunta y es, ¿qué enseñanza ellos habían recibido de sus padres? ¿Y qué cosas habían visto en su hogar? Recordemos que cuando el Señor llamó a cuentas a Adán, entonces Él le dice al Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio y yo pequé. Eso fue allá, pero después de que ellos salieron del huerto, la Biblia no lo dice. Pero la relación entre ellos no fue la misma que cuando estaban en el huerto del Edén. Seguramente que con frecuencia Eva le echaba la culpa a Adán y Adán le echaba la culpa a Eva. Vino los disgustos, vinieron las diferencias y lastimosamente todo lo que la pareja proyecte en un hogar es lo que los hijos van a recibir, es lo que los hijos se van a dar cuenta. ¿Qué enseñanza estos dos jóvenes habían recibido de sus padres? Como digo, la Biblia no lo dice, pero las actitudes de ellos muestra algo. Tenemos el caso de Isaac y su esposa. Recordemos que el uno en el caso de Jacob se parecía a su madre y Esaú se parecía a su padre. Entonces notemos que en el hogar se proyecta en los hijos las cosas, los principios, los valores, los hábitos, todo esto se proyecta en el hogar. ¿Qué enseñanza? Solamente quiero dejar esta pregunta. ¿Qué enseñanza habían visto y habían modelado sus padres en el hogar? Pero sigamos. Dice que Dios miró con agrado a Abel. A veces nosotros pensamos es que a Dios le agradó la ofrenda de Abel porque fue un animalito. En cambio, la ofrenda de Caín, y enfocamos en la ofrenda. Pero yo quiero que miremos el texto que él está enfocando primero a la persona. Dios miró con agrado a Abel, a la persona. Abel lo miró con agrado. Le agradó la manera como él era, como él vivía y como él trajo su ofrenda a Dios. La carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 4, allí el escritor de la carta da testimonio y dice, Abel ofreció excelente sacrificio. A mí me pone a pensar la palabra sacrificio porque pienso que llevaba sangre y en este caso eso fue lo que hizo Abel. Pero también dice que alcanzó testimonio de que era justo. Y la justicia no era tanto en llevar una víctima, sino la justicia tenía que ver con la vida personal de Abel, cómo era él en su interior, cómo estaba viviendo él
delante de Dios. Y también dice, Dios da testimonio de sus ofrendas. Entonces, notamos que acá hay tres cosas diferentes. Ofreció excelente sacrificio, alcanzó testimonio de que era justo y Dios da testimonio de sus ofrendas. Pero vamos en el caso de Abel. Dice la Biblia, Dios no miró con agrado a Caín, la persona, y su ofrenda. Excúsenme, nuevamente la persona no miró con agrado a Caín y su ofrenda, o la ofrenda suya. Inmediatamente, pues lo que el texto nos dice, pero posiblemente no fue ahí mismo, en la vida real, Caín se enojó. Dice que se ensañó. Ensañar es irritarse, es enojarse. Y también dice que decayó su semblante. Decayó su semblante. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se irritó? Aquí no está hablando de un enojo pasajero. Yo me enojé, pero al momentico yo sigo igual. Aquí está hablando de un enojo que perdura, de un enojo que ya se convierte en odio, que está arraigado en el corazón, de un resentimiento que ya ha avanzado, que ya tiene raíces en el corazón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién tenía la culpa de que fuera aceptado Abel y su ofrenda y fuera rechazado Caín y su ofrenda? Dios no tenía la culpa. Abel tampoco tenía la culpa. Seguramente que la culpa la tenía él, porque él no había tomado el buen ejemplo de los padres, porque si bien es cierto, en un hogar hay buenos ejemplos, pero también a veces hay malos ejemplos. Pero ¿a qué se acogen los hijos? ¿A los buenos ejemplos o a los malos ejemplos? Caín en este momento está enojado, está irritado, pero no era que Dios tenía la culpa ni tampoco Abel tenía la culpa. Realmente él tenía la culpa. Dice que decayó su semblante. El mal estaba en su corazón y como ya dije, Dios no deja nada oculto, todo sale a la luz. En el momento que menos pensemos, pero las cosas van a salir a la luz. Dios confrontó esa actitud de Caín de inmediato. Dios la confrontó y le dice, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has irritado? ¿Y por qué ha decaído su semblante? Esta confrontación le había servido a Caín para que él reflexionara, para que él pensara y dijera si es verdad. Dios tiene la razón, es que yo he sido de mal corazón, pero voy a corregirlo. Señor, perdóname. Él había podido corregir. Por eso el Señor le dice acá que él tenía en su mano, que el pecado estaba a la puerta. En otras palabras, mire que Dios le está diciendo, el pecado todavía no se ha apoderado de ti. El pecado está a la puerta. Pero tú puedes rechazarlo o puedes acogerlo. Y esa decisión solamente la tenía que tomar Caín. No era Abel, no eran sus padres, tampoco era Dios. Dios le estaba dando la oportunidad, pero él debía de tomar esa determinación. ¿Por qué? Porque las relaciones con su hermano, las relaciones en la familia estaban quebrantadas y era necesario restaurar esas relaciones. Y el Señor le está dando la oportunidad para restaurar esas relaciones. Dice la Biblia en el libro de Santiago, acá encontramos que él premeditó algo y fue matar a su hermano. Esta fue una de las cosas que él hizo, premeditar. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno, notemos lo importante, por eso Dios le dio a cada ser humano el libre albedrío, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, acá no era de echarle la culpa a nadie, era sencillamente de asumir la responsabilidad porque él tomaba la decisión y nadie más la podía tomar por él. Dice que entonces hizo que algo premeditado, que fuera su acción, que llevara a la muerte a su hermano, lo invitó al campo, eso no fue al otro día. Es decir, Dios en su misericordia, en su gran amor, Dios le da tiempo a las personas para que recapaciten. Eso lo dice el apóstol Pedro, que Dios está esperando que la gente se arrepienta. Eso no fue de inmediato. Dios le dio tiempo a Caín para que recapacitara, para que se arrepintiera. Pero él empezó fue a fraguar qué iba a hacer con su hermano. Y la única manera era hacerlo desaparecer. Así que lo invita al campo y allí entonces le quita la vida. Llevó a su hermano y le quita la vida. El juicio de Dios de inmediato se hace manifiesto, o mejor, Dios le llama a cuentas y le pregunta, ¿qué has hecho de la sangre de tu hermano? Volvamos al capítulo 4. El Señor le dice, si bien hicieres, Caín y su hermano, Caín llevó a su hermano Abel, salgamos al campo, aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso 9, y Jehová dijo a Caín, qué pregunta tan interesante la que hay acá. ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y mire la respuesta de Caín. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que guardar la vida de mi hermano? Qué triste. El Evangelio de San Juan en el capítulo 8, en el verso 44, el Señor Jesús reprendiendo a los líderes religiosos, les dice, ustedes son del diablo porque hacen las cosas que el maligno motiva a las personas para hacer. El juicio de Dios empieza con una maldición. La Biblia dice, somos benditos, estamos bajo la maldición del pecado o estamos bajo la bendición de Dios. No hay un término medio, no podemos estar en la mitad. Estamos bajo la bendición de Dios. Usted, padre, madre de familia, hijos, ¿estamos bajo la bendición de Dios o estamos bajo la maldición del pecado? Por otra parte, eso fue lo primero que Caín tuvo. Por otra parte, la maldición. Por otra parte, él perdió la capacidad de ser granjero. Recuerde que ese era su trabajo. Eso era lo que él hacía, ser granjero. La tierra es muy linda y produce todo lo que le siembre para poder vivir y poder vivir bien. Mucha gente que trabaja en la agricultura vive muy bien y es muy bonito. La Biblia lo enseña y el pueblo de Israel lo ha enseñado a través de la historia, especialmente de cuando se dio la restauración. Entonces, ya no iba a cultivar la tierra, ahora iba a ser errante, tremendo. Ahora iba a ser errante en la tierra. Y hay algo interesante que él dice acá, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El Señor, él era el mayor y el Señor le estaba preguntando por su hermano. Y él sabía lo que había hecho por su hermano. Pero él ahora dice, ¿acaso yo tengo que guardar a mi hermano? ¿Yo soy guarda de mi hermano? Quizá muchas veces es la pregunta que Dios nos hace a nosotros también. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hermanos? Tal vez esa pregunta no la hace Dios
en este día? ¿Dónde están los tuyos? ¿Los tienes bajo bendición, oración, clamor a Dios, compartiéndoles la palabra? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están los tuyos? ¿Aún dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus compañeros de trabajo? ¿Dónde están mis hermanos? Entonces, es la pregunta. Y tal vez la respuesta, Dios no lo permita que esa sea nuestra respuesta. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Bueno, no lo vamos a cuidar detrás de él, pero sí orando a Dios. Y el versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Por eso el juicio empezó con una maldición. Maldito seas tú, también la persona. Maldito seas tú de la tierra. Y el verso 12 dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Interesante esto. Notamos acá que entonces ya estaba bajo la maldición, ya no iba a tener la bendición de Dios porque no se quiso arrepentir, porque Dios le dio la oportunidad, pero él la rechazó. Ahora ya no iba a ser granjero. Eso dice que entonces que la tierra ya no le iba a producir como antes lo hacía, y entonces iba a estar buscando aquí y allá, en varias partes, donde iba a cosechar más o de qué manera iba a conseguir más recursos. Es lo que posiblemente podemos pensar de la vida de este varón. Grande es mi castigo para ser soportado. Es interesante porque los rabinos lo toman como una pregunta y dicen, ¿mi pecado es demasiado grande como para ser perdonado? Acá en nuestra Biblia no está en forma de pregunta, pero los rabinos lo toman en forma de pregunta. Caín se da cuenta que Dios lo está echando de la tierra. Recordemos que allá en el capítulo 3, el verso 23 y 24, Dios echó a Adán y a Eva del huerto. Fueron echados, fueron expulsados. Ahora Caín se está dando cuenta que Dios lo está echando de la tierra, lo está expulsando de la tierra. Por eso va a ser errante, no va a tener un solo lugar, sino que va a ser errante hoy acá y mañana allá. Yo quiero decir que esta es una consecuencia del pecado. Hay gente que en ninguna parte le va bien, en ninguna parte prospera, en ninguna parte encuentra bendición. Es verdad, hay algunos lugares que son más difíciles que otros, pero muchas veces no es el lugar, no es la empresa, no es el trabajo que tenga, es la actitud de la persona, es la manera de ser de la persona, la manera de vivir de la persona. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 13 al 15, dice de la manera siguiente. Capítulo 12, del 13 al 15, dice así. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, arreglar las relaciones, restaurar las relaciones fragmentadas. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y mire la recomendación que hace en el 13. Mire bien, era lo que Caín debió de haber mirado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Recuerde que hablé que el resentimiento de Caín era tan fuerte que por eso lo invitó al campo para quitarle la vida, porque ya era odio lo que se había apoderado en su corazón. Y aquí el escritor a los hebreos está diciendo, brotando una raíz. Y las raíces no se ven. Usted mira en la tierra una raíz de un árbol y no se ve. La raíz, y posiblemente cortaron el árbol y está el tronco nada más y no se ve la raíz. Pero como la raíz no ha muerto, entonces hace que el tronco tenga vida. Una pequeña raíz de amargura puede convertirse en un árbol de odio y de resentimiento en el corazón para hacerle daño aún a la misma familia. Esto no es de hoy, esto no es de ayer, sino que es hoy en día. Y por último quiero mencionar a otra familia que cultivó muy buenas relaciones. Está en el capítulo 5 de Génesis, del versículo 30 al versículo 32. 5:30 al 32 dice así. Y acá miramos una familia unida jamás será vencida, dijo alguien. Una familia unida. Dice, vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pase al capítulo 6, al versículo 8 y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vale la pena tener en cuenta el versículo 29 del capítulo anterior que dice, llamó su nombre Noé diciendo, este nos se aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces encontramos que Noé es el hombre que cumplió las expectativas de sus ancestros y en este caso de su padre. Este nos aliviará de nuestros sufrimientos por causa de la tierra que el Señor maldijo. En medio de un mundo tan corrupto está una familia que permanecía en la presencia de Dios. Estaban delante de Dios. El Señor Jesús comparó nuestros días con los días precisamente de este varón, de Noé. Dice que como en los días de Noé, que estaban bebiendo, casándose, dando en casamiento, estaban haciendo, y como en otras palabras ellos decían, eso es natural. Así como hoy en día. No, es que todo el mundo lo hace, entonces eso es natural. Todo el mundo lo hace, nosotros también lo hacemos. Noé vivió esa época. Seguramente que habían otras cosas. Hoy muchas cosas, aún hay mayores de maldad. Pero vivimos nosotros también en un mundo parecido al que vivió Noé. Vino el diluvio, se los llevó, y aunque de pronto se arrepintieron, pero dice la Biblia que el Señor había cerrado la puerta del arca y ya no hubo oportunidad para ellos. Tuvieron la oportunidad, pero se perdió la oportunidad, porque había una familia que trabajó unida, una familia que arreglaron sus problemas internamente, una familia, mire, si Noé, que es un buen ejemplo de la familia que le agrada a Dios, si Noé entró con sus hijos, que no eran unos niños, ya eran casados, y las 3 nueras, indica que fue un buen padre. Que después hayan hecho, bueno, cuando ya los hijos son mayor de edad, es verdad que toman a veces otras decisiones, pero siempre van a quedar, por eso la Biblia dice, instruye el niño en su camino y aunque sea viejo, no se apartará de él. Entonces, es interesante las familias que están unidas, que están bajo la bendición de Dios, que tienen problemas, sí, todas las familias tienen problemas, pero van delante de Dios, practican el perdón, enseñan los principios, los valores, y de esta manera pueden vivir en armonía y pueden salvar a su familia y pueden tener familias estables
y bendecidas por el Señor. Concluyo diciendo, las relaciones fragmentadas en el hogar son demasiado peligrosas porque cuando se hacen odio, se convierten en odio en el corazón de los hijos, quizá no se matan cuando están sus padres, pero cuando ellos fallan, se matan. Demasiado peligrosas y demasiado dañinas. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Dios mira el corazón. Dios mira lo que está en nuestro corazón. Aunque el juicio se demore, pero hay un momento en que vendrá el juicio. La familia que permite disfrutar la presencia de Dios, que enseña el perdón, que modela el perdón, se fundamenta en los principios de la palabra de Dios, son familias que dan testimonio. Quizá hay muy pocas familias en este mundo, en este tiempo, pero todavía las hay. Y Dios sigue con su mano extendida. Dios sigue dando la oportunidad. Así como se la dio a Caín, también se la da a todos los seres humanos. Pero hay que aprovechar la oportunidad a tiempo. La Biblia dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Hoy es el día para arreglar las relaciones en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos y poder vivir bien. Les invito para orar a Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este momento, Dios, que tú nos das, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por obrar, Dios de la gloria. Y permite, Señor, que tu palabra sea vivificada en el corazón de las personas que la están recibiendo, Padre amado, que están escuchándola con atención, Dios mío, y que están permitiendo que el Espíritu Santo sea transmitiéndola a sus corazones, vivificando sus vidas, Señor, para bendición, Padre Celestial, para tomar decisiones de pedir perdón, de reconocer el pecado, de reconocer las faltas, Dios mío, y de acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendición.